Muchos de nosotros nos hemos quedado mucho tiempo en un lugar o en un desierto sin salir a conquistar. Nos hemos quedado cómodos. Y ser cristianos es mucho más de la idea de ir al cielo. Por eso uno escucha gente que dice, no, yo me arrepiento por allá cuando me esté muriendo, yo me arrepiento y voy al cielo. ¿Sí? Pero resulta que ser cristiano es mucho más que tener la salvación, es mucho más que creer que vas a la vida eterna con Dios. Ser cristiano, ¿sí?, es vivir libre del pecado, vivir libre de las maldiciones, vivir libre de la escasez, de la opresión, del miedo, de la angustia, de la ansiedad. Vivir libre de todas esas barreras que nos impiden conquistar y lograr las tierras prometidas. Entonces, Jesús vino para que nosotros tuviéramos libertad del pecado, de la angustia, del miedo, del tormento, de la ansiedad, de todo lo que nos impide ser libres. Dios quiere romper esas barreras y esas limitaciones que nos impiden conquistar. Hoy vamos a estar conociendo dos barreras, ¿sí? Y yo le he dicho barreras invisibles porque tú no las ves. Barreras invisibles que son muy sutiles, pero te impiden avanzar. Dile al lado, barreras invisibles. Tócalo y dile, barreras invisibles. ¿Sí? Se llaman estancamiento y pasividad. Estancamiento y pasividad. Son unas barreras que nos impiden avanzar. A mí realmente me gusta más la palabra, son como unos Goliat, ¿cierto? Son como unos gigantes. Son como unos enemigos que nos impiden conquistar el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Saben algo? Cuando tú lees el Salmo 139 y el Señor dice que Él te estaba formando en el vientre de tu madre y que todos tus días estaban siendo escritos en el libro sin que ninguno de ellos faltara, el Señor ya había escrito tu historia. Una historia que es buena. Dice la palabra que Él tiene planes de bien y no de mal, que auguran futuro y esperanza para nosotros. Jeremías 29:11. Y nosotros tenemos que caminar en ese plan de buenos planes de Dios y de propósito para nosotros. ¿Quién seré? ¿En quién me convertiré? ¿Para qué me llamó Dios a mí? Yo caminé un camino por muchos años diferente a este. Solo hasta los 21 años fui cristiana. Los demás años no tenía Cristo en mi corazón, así que vivía para complacer mis anhelos y mis deseos, siguiendo una carrera que creía que ese era mi propósito. Pero cuando conocí al Señor, empecé a descubrir el propósito que Dios tenía para mí. Eso nos ocurre a todos nosotros. Podemos correr tras muchas cosas en esta tierra sin descubrir cuál es el propósito de Dios. Todo lo que Dios te da alrededor es como la ñapa, le digo yo, ¿sí? Al que le gusta pintar, al que le gusta cocinar, al que le gusta, no sé, hacer negocios, criar ganados. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Pregúntale al de al lado, ¿qué te gusta? No, a mí me gusta hacer asados y comer. No, a mí me gusta pintar, a mí me gusta cantar, a mí me gusta escribir. ¿Qué te gusta hacer? Pero todo eso que Dios te da es la ñapa. Tiene que ir al propósito para el cual Dios te diseñó. ¿Sí? Y el propósito para el cual fuiste creado, dice la palabra, fue para adorarlo a Él. Ahora tú tendrías que preguntarte, ¿eso que yo hago adora a Dios? Bueno, Dios mío, pero ¿cómo que criar ganado te va a adorar a ti? Claro. Y si vendes una vaca y compras Biblias y se las compartes a la gente, estás adorando a Dios. Es decir, que todo lo que tú hagas tenga el propósito de adorar su nombre. Si tienes un negocio y tienes muchos empleados, que tus empleados te vean vivir una vida santa. Mire, ¿y usted por qué ora? Mire, ¿y usted por qué hace esto? No, porque la Biblia lo dice y yo quiero con mi empresa adorar a Dios. O sea, no me estoy saliendo, pero estoy poniendo en contexto tus tierras prometidas, ¿sí? Todas tienen que tener el enfoque de adorar a Dios. Si no, te pasa como el pueblo de Israel, que te vas tras la bendición. Y el Señor se lo advirtió. Cuando leemos Deuteronomio 8, es fuerte. Y dice, cuidado
cuando tú hayas construido casas, cuando te hayas comprado la finca, cuando entonces te vuelvas un cantante de tantos récords, cuando tú te vuelvas el restaurante de las Michelin, cuando tú te vuelvas, ojo, cuidado, cuando tú alcances el éxito y te olvides de quién te lo dio. Entonces es una advertencia para todos nosotros. El Señor quiere que conquistemos tierras prometidas, el Señor quiere que logres ese matrimonio, el Señor quiere que logres esos hijos, el Señor quiere que logres esa empresa, Él quiere que tú crezcas. Él es su anhelo, pero que no pierdas el enfoque para quién lo haces, por qué lo haces, ¿sí? Entonces seguimos aquí. Hay dos enemigos, hay dos barreras que nos impiden conquistar esas tierras prometidas. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, verso 6. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo, ya pasaron bastante tiempo en este monte. Dígale al de al lado, ya pasaste mucho tiempo ahí, en ese monte. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas, el Valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y las llanuras costeras. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella. ¿Qué tenían que hacer? Ir y tomar posesión de ella. Facilito, ¿cierto? Dígame, ¿facilito? Parece facilito, o sea, Dios te dio la orden y te dijo, ve y entra a la tierra que te estoy mostrando. Pero cuando vamos al análisis, ¿sí? Los cananeos eran unos enemigos poderosos. Es como si el Señor te dice a ti y te da una orden, ve y toma por posesión, no sé, esa empresa, ese negocio. Y tú dices, uy Señor, pero esa gente es fuerte. ¿Sí? ¿Yo cómo voy a hacer negocios con esa? Y en ese momento el Señor los está exhortando. Entonces esta es nuestra cita principal de hoy para que tú te ubiques allí. Israel había acampado ya mucho tiempo en el monte Sinaí. La doctrina dice aproximadamente un año. Llevaban un año en el monte Sinaí. ¿Era malo? No, el monte Sinaí era buenísimo. Era fértil, estaban tranquilitos, estaban allí muy como relajados, como acostumbrados a ese lugar. Y el Señor les dice, ya pasaron mucho tiempo, necesito que avancen, que se muevan. Y Dios los llama a dejar ese lugar para el cumplimiento de la promesa. Eso significa obedecer, confiar en las promesas de Dios, avanzar en fe, dejar la comodidad y la responsabilidad de que el pueblo se esforzara valientemente para derrotar a los enemigos que les impedían a ellos conquistar esa región montañosa. El desafío implicaba vencer esos dos enemigos o esas barreras que eran la comodidad, vencer el estancamiento, la pasividad. Ellos estaban ahí muy cómodos, muy pasivos, muy tranquilos. Además del temor, vencer el temor a los amorreos. Los amorreos eran conocidos como grandes guerreros. Imagínense eso. Además, ellos vivían en ciudades fortificadas. Significaba que estaban organizados, que tenían murallas y fortalezas alrededor, tenían ejércitos, tenían armamento. Y Israel en ese momento, hacía un año, acababa de salir de Egipto. Tenían mente de esclavos. Tenían mente todavía de temor. ¿Se acuerdan? Ellos anhelaban la sopa y la comida de Egipto. Ay, si fuéramos esclavos otra vez y nos trajeran la comidita y solamente nos dijeran que hiciéramos ladrillos. Pero significaba más, tener una mente visionaria. Bueno, ¿cómo vamos a conquistar a los amorreos? ¿Cómo es eso, Señor? Levantarse, orar, pedir la estrategia, organizarse militarmente. O sea, significaba un cambio de estilo de vida. Entonces, ¿a dónde voy con eso? Para que tú puedas conquistar, tenemos que romper nuestro estilo de vida, nuestro estilo de pensamiento, nuestra manera de hacer las cosas. Tenemos que descubrir quién es Dios para nosotros, aprender a depender de Él y muchas otras cosas, ¿no? Recuerden que los amorreos además eran idólatras y eran tan crueles que ellos a sus dioses les ofrecían sacrificios humanos. Entonces no eran unos enemigos que iban a luchar muy limpiamente, ¿no? Es decir, te capturo y te ofrezco a mi Dios de una vez, te vuelvo picadillo.
Entonces eran muy crueles, eran sanguinarios, eran terribles. Entonces yo a veces me pongo allí en los zapatos de los israelitas frente a los montes de los amorreos y le digo, ay Señor, déjame aquí en el Sinaí, ¿sí? Tú te puedes quedar ahí y decirle, Señor, no me metas en problemas, ¿sí? Déjame aquí quietecito. Pero ellos se iban a perder el que el Señor les iba a dar esas conquistas, que sus hijos iban a ver el poder de su Dios, que iban a extender sus fronteras, que el Señor ya les había dado esas promesas. Y es la parte donde quiero motivarte hoy a que tú puedes sentir que estás bien allí donde estás. Tú puedes creer, no Señor, ya estoy bien, mira, ya conseguí la casita, el esposito, el perrito, el gatico, los hijitos, Señor, ya tengo mi iglesita, ya, o sea, tú puedes sentir que ahí donde tú estás, está bien. Pero el Señor hoy te está diciendo, vamos, que hay más tierra por conquistar. Hay más territorio para ti. Y no es que seas codicioso. No es que seas codicioso, sino que Dios quiere hacerte un llamado para que muchas más personas puedan conocer a ese Dios poderoso que tú tienes. Que puedas dejarle legado a tus hijos. Que tus hijos puedan ver el poder de Dios y que a través de eso puedas testificar del Señor. El Señor les dijo al pueblo de Israel que había una tierra maravillosa y que había promesas para que ellos pudieran vencer a esos enemigos. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros pasamos demasiado tiempo en el desierto? Ellos, por la desobediencia, dieron vueltas y vueltas en el desierto. Llegó el estancamiento, llegó la costumbre, llegó la muerte espiritual. Y recuerde que esa generación que salió de Egipto, esa generación no entró a la tierra prometida. Los hijos de esa generación, con Josué y su grupo, ¿se acuerdan? Los conquistadores, fueron los que lograron entrar. Solamente Josué y Caleb de esa generación, que fueron los que tuvieron una mentalidad diferente, fueron los que pudieron entrar en la tierra prometida. Dígale conmigo, yo voy a entrar, Señor, en la tierra prometida, en lo que tienes para mí. El desierto forma dos tipos de personas cuando estás en ese desierto en tu vida. Las personas transformadas por el Espíritu y las personas estancadas en el desierto. Son dos tipos de personas. Las transformadas son esos que se abren camino, que traen buenas noticias, que quieren cumplir las promesas, que tienen sueños grandes, que pelean hasta el final, reciben todas las bendiciones y siempre van por más. Diga conmigo, yo soy uno de esos. Van por más. Y los estancados en el desierto, y los estancados están esperando que otro abra el camino, son negativos, tienen muchas excusas, se la pasan durmiendo, no reciben nada, se conforman con la situación y generalmente son muy quejosos, ¿o no es así? Te quejas y te quejas y te quejas y te quejas de todo. De la situación, de la gente, de los negocios, de las dificultades. Eso sí es difícil, eso sí es complicado, eso sí está lejos, ¿sí? Eso es imposible, eso sí está caro. Pregúntale al lado, ¿y tú de qué te quejas? ¿Cuál es tu queja favorita? ¿Cuál es tu queja favorita? Vamos a revisar esas dos barreras, cómo funcionan. ¿Listo? Estaremos hablando la primera sobre el estancamiento. Vamos a hablar de las dos barreras. La primera es el estancamiento. Y les digo una cosa, podemos hablar de el estancamiento como una palabra literal. Sí, como si tú estuvieras leyendo literatura. Pero hoy tienes que ver la palabra estancamiento como un espíritu. Una barrera espiritual que usa Satanás para detenerte en el propósito de Dios. Primera de Corintios capítulo 13, verso 11. Aquí vamos a estar un poquito hablando sobre cómo opera esto. Primera de Corintios 13, 11. Dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Léalo conmigo otra vez. Primera de Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. ¿Qué pasa con el estancamiento? El estancamiento opera trayéndote ese espíritu infantil o inmadurez en áreas de tu vida. ¿Conoce a los Peter Pan?
Hombres, perdónenme. Entonces, el Peter Pan tiene más de 40 años, pero se viste como uno de 20. Quiere vivir en la casa de la mamá todavía. No quiere asumir responsabilidad. O sea, él tiene un espíritu de estancamiento y Satanás está utilizando ese espíritu para mantenerlo con una mente infantil, con una mente inmadura. No quiere asumir los retos en la vida. Pero ojo, puede ser que ese no sea tu caso, pero tú sí tendrías que preguntarle, Señor, ¿en dónde tengo pensamientos infantiles? ¿En dónde tengo inmadurez? Y una esposa me decía, pastora, pero ¿cómo que no tengo para pagar esto? Y el hombre me trae con un televisor de no sé cuántas pulgadas porque es el mundial. ¿Sí? Y es mente inmadura. Tú tendrías que preguntarle, Señor, ¿en dónde yo tengo estancamiento porque tengo una mente inmadura? ¿Saben en dónde tenemos mente inmadura? Cuando nos gastamos todo y nos ahorramos. ¿Dónde más tengo una mente inmadura? Donde me como completa una torta de chocolate y no cuido los triglicéridos, ¿cierto que sí? Tengo una mente inmadura. Es decir, cada vez que yo me doy permiso de ser irresponsable con mi salud, con mis finanzas, con mi vida espiritual, ay, no, tengo pereza, yo no voy a la iglesia. Ay, no tengo pereza, yo no voy a hacer eso. Viene ese espíritu de estancamiento a volverme como niño. Un niño que tiene mente espiritual de niño, un niño que no quiere asumir responsabilidades ante la vida. Joven de más de 25 años, tienes que saber cuánto vale la luz, el agua, el mercado. Toque alguno ahí soltero que vive en la casa de papá y mamá. Tienes que salir a trabajar después de los 24, ya tienes que salir a trabajar y tienes que saber cuánto valen las cosas. Mamá, dígale a su hijo soltero que vive en la casa, bueno, mi amor, te estás viviendo aquí, el mercado vale 2 millones, tú puedes pagar 1 millón, ¿sí? Porque tenemos que ayudar a que nuestros hijos no sean niños. Nosotros a veces dañamos ese propósito de Dios. Lucas Ley, que ha estudiado mucho el cerebro, dice que un hombre está capacitado para asumir las responsabilidades de la vida a los 24 años. Toque al de al lado. ¿Cuántos años tienes, soltero? Desde los 24 estás listo para casarte. Ajá, significa que trabajas, significa que te haces responsable de tu casa, de tener hijos, de salir adelante. Nosotros tenemos que mover eso. Entonces, perdónenme hombres, ahora vamos a las mujeres. Entonces, las personas que en algún área de su vida han experimentado rechazo, fracaso, pérdidas, en algún momento situaciones de vergüenza, situaciones de derrota, quedan estancadas mental y emocionalmente en ese momento en que ocurrió el rechazo. No solo de niños. Piense, una mujer que su matrimonio se destruye y vive vergüenza social por el adulterio, por el divorcio, o igual un hombre, queda mentalmente estancada allí y uno vuelve y ya habla, bueno, pero ya te divorciaste hace 10 años, orémosle a Dios para que te vuelvas a casar, para que no, yo no voy a volver a hacer eso, yo no voy a volver a pasar por eso. Y entonces se quedan allí estancados en esa área donde hubo rechazo, donde hubo fracaso, donde hubo tristeza. Piensa en un momento de tu vida donde pudiste quedar allí rechazado, estancado. Porque allí está operando esto que te hace vivir en una mente infantil, en una mente que no quiere asumir retos. Quedas estancado mental y emocionalmente. Muchas veces sigues siendo infantil en la manera en que entiendes la vida, en la manera en que procesas tus emociones o en la manera en que afrontas los retos. Dios quiere que seamos valientes. Dice la palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces los levanta el Señor. Así que no importa, no funcionó, el Señor quiere que lo vuelvas a intentar, porque si no te vas a quedar como un niño. Pablo nos está alertando con esta palabra a que quiere que nosotros maduremos en nuestra mente, que tengamos pensamientos maduros, que podamos proclamar las promesas del Señor. Yo recuerdo que
casi 12 años sin hijos nosotros, ¿verdad? Y ese año que Dios nos motivó a romper como esa quietud de no hacer nada, sino decirle, no, Señor, tú lo tienes que hacer y yo no tengo que ir al médico. Y teníamos un diagnóstico negativo de salud, tanto mi esposo como yo. Y cuando empezamos a tocar la puerta, y era difícil, porque nos operamos varias veces, un año de tratamientos médicos, eso implicó esfuerzo, dinero, fe, aunque mi salud a veces estuviera en riesgo. Y luego quedó embarazada de esos 2 gemelitos y fue fuerte ese embarazo y finalmente quedó uno solo y ese solito a los 7 meses pues o era mi vida o era él y estaba tan mal la situación. Miren, el fracaso fue abrumador, yo me sentí terrible, yo me sentí, Señor, y esta vergüenza. Y entonces la pastora de la iglesia tiene una maldición, o sea, porque Satanás viene de una vez a señalarte, a traer lo peor a tu vida. Y yo recuerdo la voz de Dios tan linda al oído todo el tiempo, es el Señor, es yo honro tu fe, yo valoro tu fe. O sea, era como Dios aplaudiendo de que yo me había atrevido a creerle. Y miren, yo tengo una cadena de pasado fuertísimo, yo les he contado, entre mi abuela bruja y indígena, ¿sí? Con otro por allá incrédulo, o sea, tengo una línea de pecado familiar fuerte, ¿sí? Y tengo muertes prematuras en mi familia, o sea, maldiciones que tenía que vencer y romper. Pero yo recuerdo, Dios fue tan fiel ese año en sanarme del fracaso, de la muerte, de la vergüenza, de la tristeza, de la derrota, ¿sí? De todo lo que Satanás mandaba a mi mente para que yo me quedara estancada y dijera que no lo intentaba más. Lo más fácil es quedarte allí, deprimido, llorando, diciendo que no lo vas a intentar, que Dios te falló, que Dios no te ayudó. No, yo le doy las gracias al Señor por gente que levantó mis brazos. Me acuerdo de una señora linda aquí en la iglesia que me regaló un libro que se llama como no te canses de insistir a Dios. Y yo me acuerdo que esas palabras me levantaron tanto, que al año yo estaba embarazada otra vez. Y Dios fue tan fiel que mis 2 hijitos son un testimonio de la bondad de Dios, ¿sí? Pero familiarmente tengo unos antecedentes de esterilidad, de familiares que no han podido tener hijos, de muertes prematuras y todo, pero cosas que vencer en nuestra genealogía. No sé, usted mira familia y usted dice, no, pues yo tengo todas las primas solteronas, no, yo tengo por acá todos los derrotados empobrecidos, no, aquí en mi familia todos son divorciados, no, aquí en mi familia todos enfermos, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Qué tienes que vencer? Salir de ese estancamiento en el que has estado por generaciones, pero creyendo siempre que nuestro Dios sí quiere, sí tiene el poder y sí te ha dado promesas maravillosas para conquistar. Dios sí lo tiene para nosotros. Entonces, el estancamiento espiritual hace que la persona se mantenga en el temor, en una condición de inmadurez, escondiéndose tras sus debilidades, sus inseguridades. Y su principal objetivo es detener tu crecimiento, tanto físico como espiritual. ¿Qué más? Vivir en angustia, vivir en ansiedad, en incertidumbre del futuro. Te impide confiar en Dios. Generalmente busca momentos para avergonzarte, para hacerte ver delante de los demás como una persona inmadura, como una persona en la que no se puede confiar, incluso que ni él mismo puede confiar en sus decisiones. Escapa de la realidad y puede vivir en irresponsabilidad. Trabaja unido a unos espíritus de doble ánimo. Sí lo hago, no lo hago, sí, hoy sí, mañana no. Va unido a esos espíritus de doble ánimo, las adicciones. Mire, organiza escenarios de abuso, de depresión, de aislamiento, de drogas, alcohol. Es decir, que busca mantener a las personas como deprimidas, insatisfechas con su propia vida. Y una persona así llega fácilmente al suicidio, ¿sí? O si no al tema del suicidio, sí al tema de la depresión. A una persona que no ama su vida, que no se siente feliz con su vida. ¿Qué tan satisfecho te sientes tú con tu vida? Pregúntele al lado, ¿qué tan satisfecho? Pregúntele al lado, ¿quisieras mi vida? Mi vida es la mejor del mundo entero mundial, como dicen los niños. ¿Cuántos están satisfechos con su propia vida? Dicen, no, esta vida que me tocó, terrible, tú no sabes
lo terrible que me tocó. A mí me abandonaron de niño, a mí como José Ordóñez. Yo era flaco, así pobre, nadie me quería. Sí, podemos quedarnos en ese espíritu de victimismo. No importa lo que te ocurrió en el pasado. Hoy tenemos a Jesucristo, tenemos su poder. Tu pasado no puede determinar tu futuro. El Señor quiere cosas grandes contigo. Deja de compararte con los demás, porque siempre que te compares con los demás te vas a deprimir. Ay, porque esa tiene el pelo más lindo. Ay, porque yo no tengo el cuerpo de esa. Ay, porque yo no canto como ese. Ay, porque yo no escribo. Ay, yo no hago negocios como ese hombre. Ay, todos lo admiran a él por esa barba, por ese pelo y yo calvo. ¿Sí? Cada vez que tú te estés comparando con los demás, no te estás aceptando como tú eres. Y no vas a poder hacer crecer el potencial que Dios sí puso dentro de ti. Pero hoy tienes que decirle, Señor, ¿en dónde tengo mente de niño? ¿En dónde me quedé hablando como niño, pensando como niño? ¿En dónde me escondí tras mis inseguridades, mis debilidades, mis temores, mis fracasos? Yo no soy capaz. Ay, no, eso no es para mí. No me mande allá, yo no puedo hacer eso. No, todo lo puedes hacer por Cristo que te da la fuerza. Todo lo podemos hacer por Él. Aquí ya se imaginan empujando, ay, canta, tú puedes cantar. No, pastora, si yo tengo miedo escénico, ¿sí? Y yo digo, pero tienes una voz linda. Y hay cosas donde tenemos talentos escondidos, reprimidos, de cosas que no nos atrevemos a hacer. Estamos en estancamiento. Entonces recuerde, hablar como niños, entender como niños, pensar como niños. Hay áreas de nuestra vida donde no hemos madurado. Y el Señor quiere que maduremos. Física, emocional y espiritualmente. Venga acá, usted ha hecho un ayuno de 40 días. Ay, no, pastora, no. Eso es para la gente que lleva muchos años de convertida. Yo soy nuevito. No, acuérdate, si tú te atreves a conquistar, el Señor te va a guiar, el Espíritu te va a guiar. Mire, yo voy a hacer mi ayuno de 40 días porque es que yo he vivido sin propósito. Yo no sé ni para dónde voy. Listo, por visión, que el Señor te dé visión de vida. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a conquistar? ¿En dónde vas a invertir? ¿Cuál es la mona con la que te vas a casar? ¿Sí? Yo digo la mona, pero puede ser la morena. Estoy con visión y propósito, pero necesitas moverte, salir del estancamiento. Continúo entonces. Y finalmente Pablo llega a esta conclusión, ahí hablando de los que son niños, tal. Y miren el reto, Hebreos 5:12. Listo. Hace tanto que son creyentes, que ya deberían estar enseñando a otros. Dile al lado, ya deberías estar enseñando. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Diga conmigo, Señor, quiero carne. Quiero carne es que tú puedes vivir en el estilo espiritual que dice el Señor. Señor, dame palabra profética para otros. Señor, quiero ser un intercesor que entiende que tu espíritu le habla, que entiende la palabra, que crece espiritualmente. Dígale al lado, no hagas el kinder otra vez. Y usted todavía luchando con eso, si es pecado o no es pecado. Usted otra vez luchando con eso y usted todavía no se ha bautizado, lo básico. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que crezcamos. No se quede en lo mismo. Dígale, Señor, tú quieres que yo avance. Avanzo para romper el estancamiento. ¿Listo? El segundo enemigo, la pasividad. ¿Quedaron con tarea? ¿Ya tienen tarea del estancamiento? Tenemos responsabilidades grandes. El segundo enemigo, la pasividad. Para vencer el espíritu de pasividad que viene unido al temor, ese espíritu de pasividad nos impide vivir en victoria. La pasividad es un espíritu peligroso. ¿Por qué? Porque te roba el éxito, te roba el progreso y te roba la fecundidad. La pasividad provoca apatía, letargo, te hará sentir deprimido, como si no fueras a ninguna parte, como sin norte, perdido. Te inmoviliza y te hace aislarte, abstraerte de la realidad. Te quita el peso de lo natural, es decir, te quita el ser asertivo, el resolver cosas, el alcanzar metas. Mire, el pasivo
va unido mucho, porque él no trabaja solo, va unido mucho al espíritu de pereza, de esas excusas. Entonces, la pasividad le abre la puerta a otros demonios. Santiago capítulo 1, verso 22 dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. Cuando yo oigo la palabra, pero yo no la quiero poner en práctica, yo estoy en esa pasividad. Ay, en la iglesia dicen esto, dicen aquello, dicen que hay que levantarse de madrugada a orar, que hay que hacer el devocional, que hay que comprarse la Biblia. Bueno, ¿y tú qué has hecho? No, nada. ¿Sí? Pero es un tema muy espiritual de esa pasividad, porque realmente romperlo implica acción, implica esfuerzo, poner en práctica la palabra. Recuerden que Mateo 11, 12 dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Es más, los otros dicen que sufre violencia. Y solo los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Solo los que se esfuerzan se aferran al reino. Si no te esfuerzas, Satanás te saca de la vida espiritual. Ay, no, eso es muy difícil. Ay, no, eso es mucho compromiso. Eso, ay, no, yo que voy a servir en la iglesia, si eso le piden a uno el devocional, si uno tiene que tener cita con el líder, ay, no, eso es muy difícil. Y el enemigo te saca del plan de Dios, te saca del propósito de Dios, para que tú vivas en eso. Y lo conté en la prédica pasada, pero se los cuento otra vez. La pasividad opera de 4 formas. Toca el de al lado y dile, a ver cuál tienes tú de las 4. ¿Listo? Una, pasividad corporal. Permitir que la pereza y el cansancio controlen tu cuerpo. No asumir autoridad sobre el cuerpo. ¿Sí? Por aquí había Mera Paula. Instructora. ¿Cuánta gente te va al gimnasio el lunes? ¿Cuántos no van a hacer gimnasio el lunes? Porque, ay no, qué pereza, estoy cansado el lunes. Como dice mi esposo, el lunes de zapatero, no te aparecen, ¿cierto? No te aparecen los trabajadores el lunes. Diga, no, yo no. ¿Sí? La pasividad corporal deja que la pereza, el cansancio controle tu cuerpo. No quieres asumir autoridad sobre tu cuerpo. La segunda pasividad, la pasividad emocional. Permitir que todos los estados de ánimo vengan sin resistencia y todo te controle, todo te afecte. La pasividad emocional, permitir que la tristeza, la autocompasión, el victimismo lleguen a tu vida y te controlen. La siguiente pasividad, la pasividad mental. No controlar los pensamientos, no los controlas. Soñar despierto, fantasear, te echas globos todo el tiempo. Cualquier cosa que entra a tu mente te afecta. Y Dios sí quiere que nosotros seamos selectivos con lo que pensamos, ¿sí? Con lo que tú consumes, con lo que lees, con lo que ves. Si eso no te aporta, no le gastes tiempo a María la del barrio, no le gastes tiempo. A Betty la fea que la están dando otra vez, ¿o no? ¡Qué pérdida de tiempo! Si ya tú finalmente sabes que Betty termina con Armando, ¿por qué le estás gastando tiempo a eso? ¿Sí? Pero es un tema de que, ay no, para distraerme cualquier cosa. No, tienes que ser intencional en lo que le estás metiendo a tu mente. Pregúntale al lado, ¿qué libro cristiano te estás leyendo este año? ¿Cuál te estás leyendo? A ver, pregúntale al lado, ¿cuál te estás leyendo? Aparte de la Biblia, por supuesto. Listo, porque si no estás leyendo Biblia, lo primero es la Biblia. Si no tienes un libro que leer o nunca has leído un libro cristiano, yo te recomiendo sencillito y precioso, Una vida con propósito. ¿Cuántos no se han leído Una vida con propósito? Sea sincero, levante su mano. Libro precioso, Una vida con propósito. ¿Sí? Y si necesitan más, les recomiendo. Pero tienes que ser intencional. ¿Qué le estás metiendo a tu mente? ¿Sí? No puedes gastar tiempo ahí porque es pasividad mental. Y la última es la pasividad volitiva, en tu voluntad. Indecisión, permitir que otros sean los que tomen las decisiones de tu vida, no tomar decisiones proactivas, no ejercer tu voluntad. Es decir, que no tienes determinación ni quieres tomar decisiones. Bueno, pasamos al qué hacer. ¿Qué es lo que nos lleva a ese estancamiento, a esa pasividad? La falta de intimidad con Dios. El ciclo de pecado, sigo en el mismo pecado. Ay, sí, ya el líder me dijo que es pecado. En la iglesia dijeron, sí, ¿por qué no sales? ¿Por qué no sales de ahí? Porque no tomas decisiones para salir del pecado. La pereza, el temor, la duda,
Paso rápidamente aquí un poquito. ¿Cómo vamos a salir del estancamiento y la pasividad? Lo primero, deseo de tener comunión con Dios. Eso que estás haciendo hoy, de vencer, el quedarte en casa, es maravilloso. Aplaudo el que haya tanta gente viniendo al ayuno porque estás tomando acción en tu vida. Ese deseo de tener intimidad con Dios implica plantarte en la casa de Dios. No seas un visitante de la casa de Dios. Mire, yo tengo amigos cristianos de muchas denominaciones, ¿sí? Y tengo amigos de esos cristianos que hoy están en una iglesia, mañana están en otra, ¿no? Hoy me lo vi online y coloco tal, hoy me oí la prédica de tal, hoy, y están rotando por muchos lugares. No, porque resulta que tú no vas nunca a echar raíces en una casa donde tú vas a ser indispensable para el Señor, donde tú le digas, Señor, conviérteme en columna de tu casa. Que así yo sea un portero de la casa del Señor, dice la palabra, ¿verdad? Yo lo haga para su gloria. Pero que tú te establezcas, como dice el Salmo 92, que solamente florecerán los que están plantados en la casa del Señor. Y empieza a sanar tu corazón. Iglesia perfecta no hay. Tú vas allá, entonces no te gustó porque te mandan a sentar en un sitio. Tú vas allá y no te gustó porque la de la alabanza desafina. Tú vas allá porque no te gusta el mensaje del pastor, el pastor regaña mucho. No, tú vas allá y no te gustó porque piden mucha plata. Tú vas allá porque tú le vas a encontrar pero a todas las iglesias. Pero el mandato del Señor en el Salmo 92 es: plántate en la casa del Señor. Y el que se planta, el que echa raíces, va a florecer. Tus hijos van a florecer, tus hijos van a amar a Dios, tus dones y tus talentos van a crecer. Pero tienes que vencer eso. Saben que en la iglesia se vive una batalla tremenda. Nosotros que llevamos aquí varios años y vemos las fotos de los años y me dice mi esposo, ay, mira, ¿te acuerdas? Ese iba a la iglesia. Yo le dije, no, ya no me acuerdo. Y me dijo, por allá en el 2010. Tiene una memoria fotográfica. Entonces me dice, por allá en el 2010 yo lo recuerdo en un encuentro así. Yo, ay, ve, hace tantos años que estuve en la iglesia. Y yo, ¿y en qué iglesia estará? Y después alguien me dice, no, pastora, ya no va a ninguna iglesia, ya no es cristiano. ¿Por qué? Porque el enemigo te quiere engañar para sacarte del plan y el propósito del Señor. Entonces, primera tarea para salir del estancamiento y la pasividad: tener intimidad con Dios y plantarte en la casa del Señor. Plántate en un lugar, establécete en ese lugar. Vence todo lo que venga. Ay, esta no me miró. Ay, ya hablaron de mí. Ay, esto no me gustó. No, vence eso. Y dile al Señor que Él cumpla el propósito que tiene establecido para ti en ese lugar. Porque Él va a desarrollar tus dones y talentos allí. Segundo, determinación y disciplina. Significa retomar hábitos positivos que tú tengas. Lee la Biblia. Lee un libro cristiano. Comprométete a servir, dile, Señor, yo quiero ser activo en tu casa, quiero servir. Tercero, la asertividad. Busca resolver los problemas. No te quedes dando vuelta en lo mismo. Miren, valoro a alguien que tenía un lío familiar, de esos de que la herencia de todos queda en cabeza y eso agobiaba su vida familiar con impuestos, con una cantidad de cosas. Y recuerdo hace un año me dijo, mire, mi propósito este año es pedirle al Señor que me saque de todo esto. Yo voy a liquidar esto, yo voy a darle a cada uno lo suyo, yo quiero vivir en paz. Y fue tremendo. Al final del año me dijo, pastora, lo logré. Mire, acabo de firmar las escrituras, mire, ya todos están liquidados, ya no pago impuestos de eso. Es decir, esa persona se propuso algo ese año y este año me dijo, ya estoy empezando diferente. Pero tú tienes que empezar a ser asertivo en salir de situaciones donde tú te vives enredando y en confusión. Y pasa el año y quedas con deudas y quedas con negocios sin liquidar. Tienes que ser asertivo para salir de problemas. Cuarto, busca ayuda. Miren, pedir ayuda es parte de ser humilde. No sé, no está mal. Si necesitas ayuda psicológica, búscala. Si necesitas ayuda de un contador porque no sabes hacer el presupuesto, búscala. Si necesitas ayuda pastoral de tu líder, de la iglesia, búscala. Necesitamos ser humildes para buscar ayuda y preguntarle a otros cómo lo podemos hacer mejor. Y quinto, rompe la comodidad. Decide cambiar. Decide hacerlo. Dios va a estar allí. Si tú le empiezas a pedir al Señor en esa área en donde tú estás estancado, en donde hay pasividad, el Señor te va a sacar de allí. ¿Qué no te gusta?
Pregúntale al lado, ¿qué no te gusta de tu vida? A ver, y espera que le responda, que le voy a preguntar. ¿Qué no te gusta de tu vida? ¿En dónde hay pasividad o estancamiento? ¿En dónde? ¿En dónde hay pasividad? Quiero terminar con estas dos palabras para que te queden allí como bandera. Miren el carácter de Josué. Josué, capítulo 14, verso 8. Dice Josué 14, 8. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país. Y con toda franqueza le informé lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento. Toda la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor, mi Dios. Qué lindo, ¿cierto? Josué con Caleb fueron los únicos que pudieron entrar a conquistar la tierra. Porque dice, porque me mantuve fiel al Señor. El Señor es fiel. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Diga conmigo, el Señor es fiel. El Señor es fiel. El Señor te prometió una casa, te la va a dar. El Señor te prometió un esposo, te lo va a dar. El Señor te prometió unos hijos, te lo va a dar. El Señor te prometió una empresa, te la va a dar. Pero tú mantente fiel. Él es fiel con los que le son fieles. Tienes que ser fiel. Y la última palabra, para que sea tu bandera, Jeremías 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si hoy identificaste que tú tienes una mente negativa, ¿sí? Una mente que tiende a la tragedia, a la destrucción, a la muerte, a la depresión, es el momento. Llévate esta palabra de Jeremías 29 y dile, Señor, yo creo que tú tienes planes de bien para mí. Planes de bien para mí que auguran futuro y esperanza. Y llénate de esperanza de que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Yo no sé tú, pero tengo unas expectativas gigantes del 2025. Siendo el Señor, vas a hacer cosas grandes y poderosas. Dice la palabra, son tan grandes que ningún ojo las vio, ningún oído las escuchó y ni siquiera han subido al corazón del hombre. El Señor tiene cosas maravillosas para nosotros. Te voy a invitar a ponerte en pie, quiero dirigirte en una oración. Vamos a hacer renuncias para poder echar fuera toda la pasividad. Así que olvídate del que está a su lado, despídete de él y dile, no me mires, no me oigas, no me distraigas. Voy a entrar en guerra espiritual contra el estancamiento y la pasividad y le vamos a hacer la guerra a esas dos barreras espirituales. Y te voy a invitar a que mantengas acción. Pon tus dos piernas firmes. Ábrelas y pon tus piernas firmes, levanta tu mano arriba, cuando se te canse una, colocas la otra arriba, pero vamos a hacer guerra, listo, no te distraigas, cierra tus ojitos. Padre, gracias, porque creemos que tú eres verdad, Señor, y que tú estás aquí, tan cierto y tan real como que yo respiro, Señor, y tu espíritu sopla dentro de mí, Padre. Gracias por tu palabra, y yo sé hoy, Señor, que parte de la obra del enemigo es mantenerme estancado, es detenerme en el propósito que tú has establecido para mí, Padre. Y yo hoy vengo en el nombre de Jesús, vamos, dígalo conmigo, vengo en el nombre de Jesús contra toda obra de las tinieblas, contra todo plan del diablo que quiere engañarme, sacarme del propósito de Dios, desviarme. Todo espíritu del anticristo que quiere que yo me oponga a la iglesia, a la visión de Dios, al propósito de Dios, hoy está vencido, desautorizado, confundido. Y huyes de mí, Satanás. Me sueltas mi mente, sueltas mi corazón de la incredulidad, de la religiosidad, de la hipocresía, de la mentira, del engaño, en el nombre de Jesús. Respire. Y hoy venimos a ti, amado Dios, reconociendo nuestros pecados. Perdónanos, porque hemos tenido un corazón interesado. Solamente vengo a buscarte cuando tengo problemas. Perdóname porque me alejo de ti, porque el sistema de este mundo me consume. Perdóname, Señor, porque me voy tras las bendiciones, tras los proyectos, tras el trabajo, los negocios. Cuéntale y que te has ido tras qué. Dile, Señor, me distraen las cosas de este mundo.
Dile que te distrae. Dile, Señor, la finca, el reinado, el concurso. Señor, me he ido tras otras cosas, Padre. Las redes sociales, muchas cosas, Señor, me sacan de mi tarea de orar, de leer la Biblia, de venir a tu casa, Señor. Padre, de servirte. Y yo quiero mirarte a ti, Señor, solamente a ti, Padre. Y quiero rendir mi corazón para ti, Dios. Quiero amarte y conocerte como nunca antes, Señor. Yo hoy quiero pararme en ese firme propósito como Josué, de serte fiel, de mantenerme firme mirándote a ti, haciendo tu voluntad, haciendo lo que tú me llamaste a hacer, Señor. No lo que la gente quiere que yo haga, sino lo que tú me llamaste a hacer, Padre. Gracias porque estás aquí conmigo. Gracias porque tu espíritu me empuja. Gracias porque tú me haces dar pasos de gigante, Señor. Gracias porque tú vienes a revolucionar mi vida a la velocidad tuya, Señor. Gracias porque hoy vienes con tu poder a romper en mí todo estancamiento. En el nombre de Jesús, yo te clamo, Padre, bate las aguas. Dile, bate las aguas, Señor. Sácame de la confusión, del lío, del engaño, de la mentira, de las distracciones, de la pasividad, de la religiosidad, del rezo. Sácame, Señor, sácame de toda mentira. Sácame de toda debilidad, de toda inseguridad, de todo complejo de inferioridad, de todo fracaso, de toda vergüenza, de todo menosprecio. Hoy en el nombre de Jesús, vamos, dígalo conmigo, en el nombre de Jesús, yo me desligo de todo espíritu familiar, de fracaso, de muerte, de vergüenza, de enfermedad, de depresión, de tristeza, de doble ánimo. Se va de mí en el nombre de Jesús. Todo aquello que me hacía un hombre, una mujer de doble ánimo, hoy me suelta en el nombre de Jesús. Y vengo a ti, Señor, porque tú me formaste, Padre. Y clamo porque tú me reveles, Señor, dónde tengo una mente infantil. Muéstrame y revélame, Señor. Dónde me he escondido tras el temor, tras el fracaso, tras mis debilidades, para no asumir responsabilidad, para no asumir retos, Señor. Y yo te clamo que me sanes, Señor. Dígale al Señor allí cuál fue ese fracaso, Padre, ese momento en que esa relación fracasó. Señor, ese momento en que llegó ese divorcio, en que esa empresa quebró. Padre mío, ese momento, Señor, de ese proceso judicial, de esos enemigos que me persiguieron, de esa quiebra financiera. Señor, todo esto trajo dolor, temor a mi corazón, Padre, vergüenza. Yo lo reconozco hoy, Señor, que por mucho tiempo quedé anclado emocionalmente a ese momento de tristeza, de dolor, de desánimo. Y aún no logro superar eso, Padre. No he vuelto a ser la misma persona. Pero yo te pido hoy, Señor, que tú me sanes. En el nombre de Jesús, dígalo conmigo, en el nombre de Jesús, en voz alta, en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre todo control mental, todo espíritu que ataca mi mente. En el nombre de Jesús, lo ato y lo reprendo a todo espíritu de estancamiento y lo echo fuera. Y hoy te digo, Satanás, mi mente le pertenece a Dios. Cubro mis pensamientos con la sangre de Cristo. Cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño, pero ahora soy un adulto y dejo las cosas de niño. Ya no bebo leche, sino que participo ahora de la carne, de la verdad, de la palabra de Dios. Declaro madurez sobrenatural en mi mente, en mis emociones, en mis actuaciones, en mi voluntad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ya no soy controlado por el estancamiento. Soy libre para ser la persona que tú quieres, Dios, que yo sea. En el nombre de Jesús. Respire. Gracias, Señor. Respire otra vez fuerte. Hombros atrás, espalda atrás, cuello atrás. Se va todo dolor de cuello, todo dolor de espalda. Fuera en el nombre de Jesús. Y si puede levantar su otra mano al cielo y decirlo conmigo, renuncio en el nombre de Jesús a toda pasividad, a todo letargo que me lleva a no ejercer mi voluntad, a no mantenerme en la posición de un hijo de Dios. Y decido a esta hora andar en el Espíritu de Dios,
en la bendición de Dios. Y declaro lo que dice tu palabra, que yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, por encima de todo principado, por encima de toda potestad, por encima de todo poder de las tinieblas. Tengo autoridad en el nombre de Jesús contra los espíritus de pitones, de constrictores, de Apolión, de Abadón, contra toda obra de las tinieblas, y el enemigo no me puede tocar. En el nombre de Jesús, ahora mismo declaramos cancelado, anulado y destruido todo plan del maligno contra nuestra vida, contra nuestra conquista. Todo plan del maligno asignado para este año 2025 está anulado, cancelado, confundido. Todo plan del maligno cae, es desarticulado, confundido y huye de mi vida, huye de mi casa, de mi familia, de mis negocios. No tienes poder contra mi vida, porque este año el Señor ha declarado puertas de esperanza. Porque el Señor ha prometido que aunque vivía aflicción, ahora Él abrirá esas nuevas puertas para escribir mi historia, para que mi vida sea diferente, para que yo pueda conquistar y yo pueda ser la persona que Dios me llamó a ser. Y le invito a que por fe levante su mano al cielo y le diga: Señor, sopla tu espíritu vida sobre mí, para que tus planes, para que tus propósitos, Señor, se cumplan. Vamos, dile: muévete, Señor, con fe. Oh, dile: muévete, Señor. Obra nueva, pensamientos nuevos. Oh, yo lo creo. Muévete, Señor. Tengo vida en abundancia. Puedo correr sin cansarme, puedo caminar sin fatigarme.